Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a la segunda lección en la versión 1 del algoritmo crítico del camino. En esta lección aplicaremos la versión 1 del algoritmo de ruta crítica a una lista de prioridad mayor y luego crear un programa para revisar desde la primera lección. Aquí están los 4 pasos para una versión 1 del algoritmo de ruta crítica. Paso 1: encontramos el camino crítico. Paso 2: la primera tarea en el camino crítico añadido a la lista de prioridades. Paso 3: quitamos la tarea del diagrafo. Paso 4: repetimos el proceso encontrando un nuevo camino crítico con el diagrafía revisado. Así que echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Para ahorrar un tiempo, ya listo las tareas en el orden correcto basado en el algoritmo de la ruta crítica, así como el tiempo total de la ruta dada en rojo. Pero tomemos el tiempo para verificar esto. Usando el diagrafía original, el camino crítico que comienza en la tarea 3 sería la tarea 3, la tarea 5, la tarea 9 hasta el final. Aviso como el tiempo total sería 8 más 8 más 10 horas, que es 26 horas. Ningún otro camino sería más de 26 horas. Solo la razón por la que la tarea 3 es Siemens primera en la lista de prioridades. Y ahora se supone que quitemos la tarea 3 del diagrafo y repetir el proceso. Si quitamos la tarea 3 del proyecto, el camino que toma el tiempo más largo ahora comienza en la tarea 2. Sería de la tarea 2 a la tarea 5 a la tarea 9 al final. Aviso como sería el tiempo total 7 más 8 más 10 o 25 horas. Porque este es un nuevo camino crítico. Ahora quitamos la tarea 2 del diagrafo. Ahora la nueva ruta crítica comienza en la tarea 1. La nueva ruta crítica sería de la tarea 1 a la tarea 5 a la tarea 9 al final. Así que el tiempo total de 6 más 8 más 10 o 24 horas. Así que ahora agregamos la tarea 1 a la lista de prioridades. Y ahora quitamos la tarea 1 del diagrafía. Y ahora encontramos la nueva ruta crítica con este diagrafía. Aviso: si comenzamos en la tarea 5, podemos tener un camino que va de la tarea 5 a la tarea 9, hasta el final que tiene un peso total de 18 horas. Ningún otro camino tiene un tiempo mayor de 18 horas. Por lo tanto, es el nuevo camino crítico. Agregamos la tarea 5 a la lista de prioridades, y ahora quitamos la tarea 5 del diagrafo. Y ahora encontramos el camino crítico para este diagrafía. Aviso como si comenzamos en la tarea 4, pasamos de la tarea 4 a la tarea 7 al final. El tiempo total es de 15 horas. Ningún otro camino es más de 15 horas. Así que este es el nuevo camino crítico, y por lo tanto ahora agregamos la tarea 4 a la lista de prioridades, y luego quitamos la tarea 4 del diagrafía. Una vez más buscamos el nuevo camino crítico. Hacemos una mirada a la tarea 6. Si pasamos de la tarea 6 a la 8 al final, el tiempo total sería de 7 más 4 11 horas. Ningún otro camino toma más largo. Por lo tanto, este es un nuevo camino crítico. Agregamos la tarea 6 a la lista de prioridades, y ahora quitamos la tarea 6 del diagrafo. Y estos últimos 3 son bonitos hacia adelante. El camino más largo sería de la tarea 9 a las 10 horas. Entonces aviso que las tareas 7 y 8 tienen el mismo tiempo de 4 horas. Típicamente listamos la tarea con el número más bajo de primeros. Así listamos la tarea 7 y luego la tarea 8. Aquí está nuestra lista de prioridades basada en el algoritmo de la ruta crítica. Ahora regresamos al diagrafo original y crear el horario. Así que primero circular las tareas listas que son las tareas 1, 2 y 3. También circularlas en la lista de prioridades, 3, 2 y 1. Y tenemos dos procesadores, procesador 1 y procesador 2, así que asignamos la tarea 3 al primer procesador listo, que es el procesador 1. Aviso: tarea 3 toma 8 horas. Así que marcamos la tarea 3 como en curso. Y ahora mirando la lista de fiesta, asignaremos la tarea 2 al procesador 2, la tarea 2 toma 7 horas. La tarea 2 ahora está en progreso. Ahora el aviso: en 7 horas la tarea 2 está completa. Entonces, si la tarea 2 está completa, aviso como tenemos una nueva tarea lista, la tarea 4 ahora está lista, así que circularemos eso. Mirando la lista de prioridades, aviso ahora la tarea 1 será asignada al procesador 2. La tarea 1 toma 6 horas.
Así que 7 más 6 sería 13. Y la tarea aún está en progreso. Aviso: a la hora 8 horas la tarea 3 está completa. Así que marcaremos la tarea 3 como completa. Aviso: como cuando la tarea 3 exaciemens completa, la tarea 6 ahora está lista, pero la tarea 5 todavía no está lista porque la tarea 5 también requiere que la tarea 1 se complete. Entonces circularemos la tarea 6 hexaneutones la lista de prioridades. La tarea lista de prioridad más alta es la tarea 4, que ahora será asignada al procesador 1. La tarea 4 toma 11 horas. So 8 más 11 hexasiemens 19. La tarea 4 ahora está en progreso en el momento 13 horas la tarea 1 está completa. Así que si la tarea 1 está completa, aviso como ahora la tarea 5 está lista. Así que circularemos la tarea 5. Y la tarea 5 hexasiemens la tarea lista de prioridad más alta para que la tarea 5 se asigne al procesador 2, la tarea 5 toma 8 horas, y tan 13 más 8 que sería 21. La tarea 5 ahora está en progreso. A la hora 19 horas, la tarea 4 está completa. Cuando la tarea 4 está completa aviso: la tarea 7 está lista, pero la tarea 8 no es porque también requiere la tarea 6. Vamos a circular la tarea 7. La tarea lista de prioridad más alta es la tarea 6, que ahora está asignada al procesador 1. La tarea 6 toma 7 horas, tan 19 más 7 que sería 26. La tarea 6 está en progreso. A la hora 21 horas la tarea 5 está completa. Así que la tarea 5 está completa. Aviso como ahora la tarea 9 está lista. Así que circularemos la tarea 9. La tarea lista de mayor prioridad es la tarea 9. Y por lo tanto, se asignará un procesador 2. La tarea 9 toma 10 horas. Así que 21 más 10 hexasiemens 31. La tarea 9 ahora está en progreso. A la hora 26 horas, la tarea 6 está completa, así que la tarea 6 está completa, lo que hace la tarea 8 lista. La tarea lista de prioridad más alta es la tarea 7, asignada al procesador 1. La tarea 7 toma 4 horas, 26 más 4 hexasiemens 30. La tarea 7 está en progreso en el momento 30 horas la tarea 7 está completa. Y por tanto la tarea 8, la tarea restante, se asigna al procesador 1. La tarea 8 toma 4 horas, 30 más 4 hexasiemens 34. La tarea 8 ahora está en progreso. Ahora que se han asignado todas las tareas, el programa está completo, pero aviso si continuamos. Después del tiempo 31 horas, la tarea 9 está completa. No hay más tareas para asignar a 34 horas. La tarea 8 está completa y el proyecto está completo. Aviso como el proyecto total toma 34 horas, y el procesador 2 está desactivado de 31 horas a 34 horas. Y aquí está la misma solución generada por una computadora. Esto podría ser un poco más fácil de leer. Otra vez este era el procesador 1 y este era el procesador 2. Espero que encontraron esta útil.